Cuando uno es joven, la idea de vivir en un asilo parece lejana, casi ajena, como si fuera un capítulo que solo pertenece a la vida de otros. Recuerdo que yo pensaba así, convencido de que siempre tendría mi casa, mis recuerdos intactos y la presencia constante de mi familia a mi alrededor. Pero la vida, con sus vueltas inesperadas, me enseñó que nada es tan seguro como creemos. Un día me encontré frente a una maleta medio vacía, mirando las paredes desnudas de un cuarto que ya no sería mío, y comprendí que estaba a punto de cruzar una puerta que cambiaría para siempre mi manera de ver la vejez. No fue una decisión tomada con calma ni con alegría. Fue el resultado de muchas pequeñas renuncias acumuladas a lo largo de los años. La movilidad que ya no era la misma, la dificultad para mantener la casa, y sobre todo, esa sensación incómoda de ser más un peso que una compañía para quienes amaba. Así, con el corazón encogido y la mente llena de preguntas, llegué por primera vez a un asilo. Lo que encontré allí no era exactamente como lo había imaginado. No era un lugar frío ni sombrío, pero tampoco era el hogar cálido que mi memoria guardaba. Las paredes tenían colores suaves, había flores en las ventanas, y algunas risas resonaban en el pasillo, pero el aire estaba cargado de una tristeza silenciosa, como si cada rincón escondiera una historia de despedida. Vi rostros que intentaban sonreír, manos que se aferraban a tazas de café como si fueran el último lazo con algo familiar, y miradas que se perdían en un punto invisible, tal vez recordando un tiempo en que no necesitaban pedir permiso para salir a la calle o abrir un cajón. Al principio me sentí un extraño entre extraños, un visitante que todavía no quería aceptar que se había convertido en residente. No sabía si debía saludar con entusiasmo o quedarme callado, y ese dilema tonto se convirtió en un reflejo de algo más profundo. La dificultad de aceptar que mi vida había cambiado y que no había marcha atrás. La rutina del asilo tenía su propio ritmo, tan distinto al que yo conocía. Todo estaba marcado por horarios, la hora del desayuno, la de la fisioterapia, las visitas, la cena. No había espacio para la improvisación, y eso, que antes habría considerado aburrido, se volvió una especie de refugio. Saber qué pasaría a cada momento me daba cierta seguridad, aunque también me recordaba que mi libertad ya no me pertenecía por completo. Y sin embargo, entre esas paredes comencé a descubrir pequeñas lecciones que nunca había aprendido afuera. Por ejemplo, entendí que compartir mesa con alguien que apenas conoces puede ser el inicio de una amistad profunda, que escuchar las historias de otros ancianos es como abrir un libro lleno de capítulos que jamás encontrarías en una biblioteca, y que incluso en la vejez hay espacio para la risa, el juego y la esperanza. Pero también vi el otro lado, el abandono silencioso de algunos, la espera interminable de visitas que nunca llegaban, y el dolor oculto detrás de la cortesía forzada de ciertos cuidadores. Hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que mi mayor error no fue haber llegado al asilo, sino no haberme preparado emocionalmente para lo que significaba vivir allí. Pensé que sería temporal, que sería como unas vacaciones forzadas hasta que pudiera volver a mi casa. Pero la verdad es que, para muchos de nosotros, un asilo es el último capítulo del libro. Y cuando uno no entiende eso desde el principio, corre el riesgo de vivir cada día esperando algo que tal vez no llegue. Es por eso que quiero hablarles con franqueza, desde mi experiencia, para que si algún día ustedes o alguien que aman se enfrenta a esta realidad, lo hagan con los ojos abiertos, el corazón fuerte y, sobre todo, con la certeza de que la dignidad y la alegría no tienen fecha de vencimiento, porque la vida sigue, incluso entre paredes ajenas, y lo que hacemos con ese tiempo depende más de nuestra actitud que de las circunstancias. Y ahora le pregunto a usted que me escucha, ¿alguna vez ha pensado en cómo sería su vida en un asilo? ¿Cree que estaría preparado emocionalmente para un cambio así? Los primeros días en el asilo fueron como aprender a caminar de nuevo. Cada paso que daba
Me llevaba a un lugar desconocido. El comedor, la sala de estar, el pequeño jardín con sus bancos de hierro y rosales bien cuidados. La sensación de extrañeza era constante, como si estuviera viviendo en una película donde yo no había elegido el papel. Lo curioso es que, poco a poco, esa extrañeza comenzó a mezclarse con una familiaridad inesperada. El sonido de las cucharas chocando contra las tazas, el murmullo de las conversaciones en el pasillo, el olor a jabón que siempre impregnaba las sábanas. Todo eso se convirtió en una especie de música de fondo que me acompañaba día y noche. Y así, casi sin darme cuenta, empecé a reconocer los rostros, a recordar los nombres y a comprender las pequeñas rutinas de cada uno. Había un hombre llamado Ricardo, que cada mañana se sentaba en el banco del jardín con un periódico viejo. Aunque ya no podía leer sin dificultad, no importaba. Decía que lo importante era sentir el papel entre las manos, porque le recordaba sus días como periodista. También estaba doña Emilia, que a pesar de sus 87 años conservaba una memoria prodigiosa y contaba historias de su juventud como si hubieran ocurrido ayer. Y luego estaba Carmen, que rara vez hablaba, pero siempre tenía una sonrisa tímida lista para regalar a quien se atreviera a mirarla a los ojos. Con el tiempo entendí que en un asilo no solo conviven personas, sino también universos enteros, cada uno con sus heridas, sus alegrías y sus secretos. Y uno aprende, casi sin proponérselo, a moverse con respeto por esos territorios invisibles que forman parte de la intimidad de cada residente. Sin embargo, no todo era fácil ni cálido. Había días en los que el silencio pesaba más que las palabras. Días en los que la ausencia de una visita se sentía como una herida que nadie podía ver, pero todos sabíamos que estaba allí. Yo mismo esperaba con ansias los domingos, porque era cuando mi hija decía que vendría a verme. Algunas veces llegaba, otras no podía, y yo fingía que no me importaba, pero por dentro me dolía como si fuera un niño al que olvidaron en la puerta del colegio. Aprendí que en el asilo uno desarrolla una relación complicada con el tiempo. Los días son largos, pero las semanas pasan rápido, y entre una fecha especial y otra hay un vacío que solo se llena con la paciencia o la resignación. A veces, mientras observaba el reloj colgado en la pared del comedor, me preguntaba cuántas personas más estarían mirando un reloj igual, en otro asilo, esperando la misma llamada que yo esperaba. Fue en medio de esas reflexiones que descubrí algo que cambió mi forma de ver la situación: la importancia de crear mis propios momentos, en lugar de depender de los que otros decidieran traerme. Si la tarde estaba soleada, me obligaba a salir al jardín y disfrutar del calor en la cara. Si alguien tocaba una canción en la vieja radio de la sala común, me permitía mover los pies siguiendo el ritmo, aunque fuera apenas un gesto. Comencé a hablar más con los demás, a preguntarles por sus vidas, sus familias, sus pasiones. Descubrí que Ricardo todavía recordaba cómo hacer un buen café, que doña Emilia sabía coser botones con una rapidez envidiable y que Carmen pintaba acuarelas en un cuaderno que guardaba como un tesoro. Esos pequeños descubrimientos se convirtieron en anclas, en razones para levantarme cada mañana con algo de curiosidad por lo que pudiera pasar. Creo que ese fue el segundo gran error que cometí antes de llegar al asilo. No entender que la felicidad no siempre llega en grandes gestos, sino en los detalles más simples. Durante años viví pensando que la alegría dependía de acontecimientos extraordinarios: un viaje, una celebración, un regalo inesperado. Pero en el asilo, donde los días parecen repetirse como fotocopias, comprendí que la verdadera riqueza está en reconocer y valorar los matices, esos momentos casi invisibles que pueden salvarte de la tristeza más profunda. Tal vez ese sea un mensaje importante para cualquiera que me escuche ahora. No espere a que la vida le traiga algo grandioso para sentirse vivo. Empiece a buscar,
aquí y ahora, aquello que puede darle un poco de paz o de alegría, aunque sea tan pequeño como una taza de té caliente en una tarde fría. Y ahora quiero preguntarle a usted, que me acompaña en esta historia, ¿ha pensado alguna vez en cuáles son esos pequeños momentos que le dan sentido a sus días? ¿Cree que podría encontrarlos incluso en un lugar que no es su hogar? Con el paso de los meses, el asilo dejó de ser un lugar extraño para convertirse en un mundo propio, con sus reglas no escritas y su manera particular de medir el tiempo. Ya no me perdía por los pasillos ni me confundía de sala, y había aprendido a reconocer el sonido de cada puerta, el aroma de cada rincón. Incluso podía adivinar quién se acercaba solo por el ritmo de sus pasos o el tono de su voz. Pero no se trataba solamente de adaptarse físicamente. Había algo mucho más profundo que estaba ocurriendo en mi interior. Estaba aprendiendo a convivir con la idea de que mi vida, tal como la había conocido, había cambiado para siempre. Esa aceptación no llegó de golpe, sino como la marea, avanzando y retrocediendo, a veces con calma y otras veces con una fuerza que me dejaba sin aliento. Había días en los que me sentía en paz, y otros en los que la nostalgia me atrapaba de tal manera que todo, desde el mantel del comedor hasta el canto de un pájaro en el jardín, me recordaba lo que había perdido. Fue en una de esas tardes de melancolía cuando conocí mejor a Julián, un hombre de 90 años con una vitalidad sorprendente. Se movía despacio, pero siempre con una sonrisa que parecía desafiar el paso del tiempo. Un día, mientras yo observaba la lluvia desde la ventana, él se acercó y me dijo: «No espere a que el sol vuelva a salir para vivir. Baila bajo la lluvia, aunque sea en su silla». Esa frase me acompañó desde entonces. Julián tenía la costumbre de organizar pequeñas fiestas improvisadas en la sala común. Ponía música en un viejo reproductor, invitaba a todos a mover las manos, los pies o lo que pudieran, y lograba que por unos minutos el ambiente se llenara de risas y aplausos. Me di cuenta de que su secreto era no aferrarse a lo que ya no podía hacer, sino exprimir al máximo lo que aún le quedaba. Esa lección, sencilla pero poderosa, me ayudó a replantearme mi propia actitud. Sin embargo, no todo el mundo en el asilo encontraba esa luz. Había quienes se dejaban consumir por la tristeza, encerrándose en sus habitaciones y rechazando cualquier intento de conversación. Algunos llevaban meses sin recibir visitas, y aunque decían que no les importaba, sus ojos delataban una soledad profunda. Me preguntaba si algún día yo llegaría a sentirme así, y esa idea me asustaba. Fue entonces cuando comprendí que la clave estaba en no aislarse, en buscar la compañía aunque al principio resultara incómodo. Comencé a acercarme a esas personas más calladas, a saludarlas cada mañana y a invitarlas a compartir el café. Al principio respondían con monosílabos, pero poco a poco sus palabras se alargaban, y en algunos casos hasta me regalaron confidencias que nunca habían compartido con nadie allí dentro. Descubrí que escuchar a otro no solo alivia su carga, sino también la tuya. Otra cosa que cambió mi manera de ver el asilo fue la relación con los cuidadores. Al inicio los veía como figuras distantes, encargadas únicamente de cumplir un trabajo. Pero con el tiempo, empecé a notar gestos que iban más allá de la obligación. Una enfermera que acariciaba la mano de un residente mientras le tomaba la presión. Un asistente que cantaba bajito para calmar a una mujer con demencia. Una cocinera que recordaba quién prefería el café más fuerte. Me di cuenta de que, aunque no todos eran así, muchos de ellos realmente se preocupaban por nosotros. Aprendí a tratarlos no como empleados, sino como aliados, y eso cambió por completo nuestra relación. Cuando uno se muestra agradecido y respetuoso, recibe a cambio más de lo que espera. Algunos de ellos se convirtieron en mis confidentes, y gracias a eso, mi vida en el asilo se volvió un poco más cálida. Si algo he aprendido de esta experiencia,
es que la vida en un asilo puede ser dura, pero también puede ser digna y significativa si uno decide participar activamente en ella. No se trata de resignarse, sino de adaptarse, no de olvidar, sino de aprender a vivir con la memoria. Y sobre todo, se trata de mantener viva la curiosidad, de buscar cada día algo que merezca ser recordado. Puede ser un momento de conversación con un amigo, una carta que llega por sorpresa, o simplemente el placer de ver cómo las hojas del jardín cambian de color con las estaciones. Todo eso, por pequeño que parezca, construye una nueva forma de vida, quizá distinta de la que soñamos, pero no por ello menos valiosa. Y ahora le pregunto a usted, que sigue acompañándome, ¿cree que sería capaz de encontrar sentido y alegría en un lugar como este? ¿O piensa que le resultaría imposible adaptarse? Con el tiempo descubrí que vivir en un asilo no es simplemente estar en un lugar, sino aprender a moverse en un pequeño universo que tiene sus propias leyes, su ritmo y hasta su propia forma de medir el valor de las cosas. Afuera, uno piensa que el tiempo vale por lo que produce. Aquí, el tiempo vale por lo que se comparte. Y aunque suene poético, también tiene un lado crudo. Cuando uno deja de compartir, el tiempo se vuelve pesado, casi insoportable. Yo pasé por ambas etapas. Hubo días en los que me entregaba a la conversación, a las actividades, a los juegos que organizaban, y me sentía parte de algo. Pero también hubo días en los que me encerraba en mi cuarto, mirando una foto antigua y sintiendo que el mundo me había olvidado. Lo curioso es que esa sensación no desaparece de un día para otro. Es como una sombra que te sigue, y la única manera de alejarla es caminando hacia la luz, aunque a veces cueste horrores dar el primer paso. Fue durante una tarde tranquila, mientras tejía con doña Emilia. Sí, me enseñó a tejer y descubrí que podía ser casi tan relajante como leer, que me di cuenta de algo que nunca había pensado antes. En el asilo, no solo envejeces tú, envejecen también tus recuerdos. Empiezan a perder nitidez, a volverse difusos, y si no los compartes, acaban desvaneciéndose del todo. Por eso, desde ese día, decidí contar más de mi vida. Empecé con pequeñas anécdotas. El primer coche que tuve, el día que conocí a mi esposa, aquella vez que casi me pierdo en una montaña durante una excursión. Pronto, otros comenzaron a contar las suyas, y sin darnos cuenta, habíamos creado un círculo de historias donde cada uno encontraba un poco de sí mismo en el relato del otro. Esa costumbre se convirtió en un ritual nocturno, y lo que empezó como una manera de pasar el tiempo, terminó siendo una terapia colectiva que nos unía más que cualquier actividad organizada. Pero no todo eran momentos agradables. Vivir en un asilo también significa enfrentar la pérdida de compañeros. Recuerdo la primera vez que una cama quedó vacía. Era la de Carmen, aquella mujer de sonrisa tímida que pintaba acuarelas en su cuaderno. Un día, simplemente, ya no estaba. Sus cosas habían desaparecido, y en su lugar había una nueva residente, como si el espacio físico pudiera borrarlo todo. Pero no lo borró. Cada vez que pasaba por la ventana donde Carmen solía pintar, sentía un vacío. Fue un recordatorio doloroso de que aquí la vida es frágil, y que cada día que pasamos juntos es un día prestado. Esa realidad, aunque dura, también me enseñó a valorar más los vínculos que forjaba. Aprendí a no posponer palabras, a decir lo que sentía sin miedo, porque no sabía si mañana tendría otra oportunidad. La vida en el asilo también me enseñó a reconciliarme con mi pasado. Afuera, estaba siempre ocupado, siempre corriendo, con una lista interminable de tareas. Aquí, en cambio, el tiempo tiene pausas largas, y esas pausas a veces te obligan a mirarte por dentro. Me encontré pensando en cosas que había dejado sin resolver, discusiones con mi hermano que nunca aclaramos, promesas que no cumplí, momentos en los que pude haber sido más generoso y no lo fui. Al principio, esa introspección era incómoda,
como si removiera heridas viejas. Pero con los días entendí que también podía ser una oportunidad para sanar, aunque fuera en silencio. Empecé a escribir cartas que nunca envié, pidiendo perdón o agradeciendo, y aunque esas personas tal vez nunca las recibieran, el simple hecho de escribirlas me dio una sensación de paz que no había sentido en años. Hoy, mirando atrás, pienso que quizás ese sea uno de los pocos regalos que la vida en un asilo puede darte, la oportunidad de detenerte, de mirar con calma tu propia historia y decidir qué hacer con ella. Puede que no puedas cambiar el pasado, pero sí puedes elegir cómo vivir lo que te queda. Y eso, aunque parezca poco, es mucho. Así que, si usted que me escucha teme que un asilo sea el final de todo, quiero decirle que también puede ser un comienzo distinto, un espacio para cerrar capítulos y escribir otros nuevos, aunque sean más cortos, aunque sean más tranquilos. Porque al final, la vida sigue siendo vida, mientras uno decida vivirla. Y ahora le pregunto a usted, que sigue conmigo en este recorrido. ¿Ha pensado alguna vez en las cosas que aún le gustaría resolver o decir antes de que sea demasiado tarde? ¿Cree que un lugar como este podría darle esa oportunidad? Llegar a este punto de la historia significa mirar hacia atrás y ver todo lo que ha cambiado desde aquel primer día en que crucé la puerta del asilo con el corazón encogido. Lo que entonces me parecía una condena se ha transformado, con el tiempo, en una experiencia que me ha moldeado de maneras que nunca imaginé. No niego que hubo momentos de dolor, de soledad y de añoranza, pero también hubo instantes de belleza pura, de amistad verdadera y de redescubrimiento personal. Aprendí que la vida, incluso en sus últimos capítulos, todavía tiene espacio para sorpresas, para aprendizajes y para emociones que nos recuerdan que seguimos siendo humanos, con la capacidad de sentir, de reír y de amar. Esta no es la vida que soñé, pero es la vida que tengo, y he decidido vivirla con la mayor dignidad y gratitud posible. Uno de los mayores cambios que experimenté fue en mi relación con el futuro. Cuando llegué, pensaba que ya no había nada nuevo por delante, que todo se reduciría a esperar el final. Ahora sé que el futuro no se mide en décadas, ni siquiera en años, se mide en días, en momentos. Puede ser la expectativa de que mañana habrá pastel de chocolate en el almuerzo, o la emoción de que el nieto de alguien vendrá a tocar la guitarra para todos. Esa forma de ver el tiempo me enseñó a disfrutar lo que antes pasaba desapercibido. Ya no necesito grandes planes para sentirme vivo. Me basta con un paseo por el jardín, una conversación que me haga reír o un recuerdo que me visite en la noche y me arranque una sonrisa. También entendí que la vida en un asilo puede ser, de algún modo, un espejo de la sociedad. Aquí dentro se ve con claridad quién sabe cuidar y quién no, quién entiende el valor de la empatía y quién solo cumple con lo mínimo. Pero más allá de eso, se ve cómo nos tratamos entre nosotros, los propios residentes. A veces la cercanía crea vínculos fuertes, casi familiares. Otras veces, las diferencias de carácter provocan roces y distancias. Aprendí que no todos buscan lo mismo. Algunos desean compañía constante. Otros necesitan su soledad para sentirse en paz. Respetar esas diferencias fue una lección importante, porque me recordó que no existe una única forma correcta de envejecer, así como no existe una única forma correcta de vivir. Cada uno, incluso en este lugar, sigue su propio camino, y lo que para uno es motivo de alegría, para otro puede ser motivo de incomodidad. Quizá lo más valioso que me llevo de esta experiencia es haber aprendido a reconciliarme con la idea de pedir y recibir ayuda. Durante casi toda mi vida, fui independiente, el que resolvía los problemas de los demás, el que nunca mostraba debilidad. Entrar aquí me obligó a admitir que ya no podía hacerlo todo solo, que a veces necesitaba que alguien me acercara un vaso de agua, que me ayudara a levantarme, o que me recordara la hora de mis medicinas.
Al principio, eso me resultaba humillante, como si cada favor que pedía fuera una confesión de derrota. Pero con el tiempo comprendí que dejarse ayudar no es un signo de debilidad, sino una forma de confianza, un acto de humildad que abre la puerta a relaciones más auténticas. Y esa aceptación me hizo más libre que cualquier ilusión de autosuficiencia. Hoy, mientras escribo estas últimas palabras, siento que mi historia no es solo mía. Es también la historia de muchos que, como yo, un día se vieron obligados a dejar su hogar y adaptarse a un nuevo lugar. Algunos lo hicieron con resistencia, otros con resignación, otros con esperanza. Y todos, de una manera u otra, hemos encontrado aquí un espacio donde seguimos existiendo, donde seguimos contando y escuchando historias, donde seguimos aprendiendo. Por eso, si usted que me escucha teme este capítulo de la vida, le diré lo que me habría gustado escuchar a mí antes de llegar. Un asilo no es el fin de todo, pero tampoco es un cuento de hadas. Es un lugar donde, si uno se lo permite, puede seguir encontrando motivos para levantarse cada mañana. La clave está en no rendirse, en mantener viva la curiosidad y en cuidar los lazos humanos, porque son ellos los que nos sostienen cuando todo lo demás cambia. Y ahora, para cerrar, quiero dejarle una última pregunta, la más importante de todas. Si mañana tuviera que dejar su hogar y empezar de nuevo en un lugar como este, ¿qué llevaría en su corazón para asegurarse de no perderse a sí mismo? Porque al final, eso es lo único que realmente nos pertenece, y lo único que nadie nos puede quitar.